Únase a nosotros en un viaje épico mientras exploramos los castillos más impresionantes de todo el mundo. Desde las almenas de fortalezas medievales hasta los opulentos salones de los palacios reales, descubriremos la historia, la arquitectura y las leyendas detrás de estas increíbles estructuras. Nuestro viaje nos llevará a través de continentes y a través de los siglos, encontrándonos con castillos que han sido testigos de guerras, romances y algunos de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Cada castillo tiene una historia que contar, una historia grabada en sus piedras y susurrada en el viento. Así que prepárate para maravillarte con la escala y la grandeza de estas maravillas arquitectónicas, mientras te llevamos a una aventura inolvidable a través del tiempo y el espacio. En lo alto de un acantilado escarpado, con vistas a los Alpes bávaros de Alemania, se encuentra un testimonio de la imaginación y la ambición de un hombre, el castillo de Neuschwanstein. Esta estructura de ensueño, que parece sacada de las páginas de un cuento de hadas, fue concebida no para la guerra o la conquista, sino como un refugio personal para el rey Luis II de Baviera. Luis II, a menudo conocido como el Rey Cisne o el Rey Loco, era un ferviente mecenas de las artes, profundamente conmovido por la música de Richard Wagner y las historias románticas de caballeros y princesas. Encargó la construcción de Neuschwanstein en 1868, no como una fortaleza inexpugnable, sino como un homenaje a estas pasiones, un escenario de ópera hecho realidad. El castillo es una fusión de estilos arquitectónicos románicos, góticos y bizantinos, adornados con torres altísimas, torretas delicadas y elaborados detalles que recuerdan a la época medieval que Luis II tanto admiraba. Pero Neuschwanstein no era simplemente una imitación del pasado, estaba equipado con tecnología moderna para su época, como calefacción central, agua corriente e incluso teléfonos. Entre las estancias más impresionantes del castillo, se encuentra la Sala del Trono, una enorme sala de 2 plantas inspirada en la iglesia de Santa Sofía de Estambul. Aunque nunca se completó del todo, la Sala del Trono pretendía ser un símbolo del derecho divino de los reyes, con un techo abovedado adornado con mosaicos y una araña de bronce monumental. Igualmente impresionante es la Sala de los Cantores, que ocupa toda la 4ª planta del edificio este. Inspirada en la Sala de los Trovadores del castillo de Wartburg, esta sala está adornada con murales que representan escenas de las óperas de Wagner, en particular de la saga Parsifal, que cautivó la imaginación de Luis II. El propio dormitorio de Luis II es una obra maestra de la artesanía en madera, con intrincadas tallas que cubren las paredes y el techo. La cama, que tardó 14 talladores 4 años y medio en completar, está coronada con un dosel gótico adornado con pináculos y ángeles. Lamentablemente, Luis II no vivió para ver la finalización de su obra maestra. Murió en misteriosas circunstancias en 1886, solo unas semanas después de que Neuschwanstein estuviera listo para ser habitado. Sin embargo, su visión romántica y su búsqueda de la belleza han perdurado, haciendo de Neuschwanstein uno de los castillos más visitados y queridos del mundo. Cada año, más de 1 millón de personas acuden a este lugar de ensueño, en lo alto de una colina, cautivadas por el encanto de cuento de hadas de Neuschwanstein y la historia agridulce del rey que lo construyó. Es un testimonio del poder perdurable de los sueños y la capacidad del arte para transportar e inspirar. A orillas del río Támesis, en el condado inglés de Berkshire, se alza el castillo de Windsor, una imponente fortaleza que ha sido el hogar de la monarquía británica durante más de 900 años. Esta notable estructura, una de las residencias reales habitadas más grandes y antiguas del mundo, es un testimonio de la perdurable historia de Inglaterra y un símbolo del poder y la continuidad de la corona. Fundado por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, tras su exitosa invasión de Inglaterra, el castillo de Windsor fue concebido inicialmente como una fortificación estratégica, formando parte de un anillo de castillos alrededor de Londres, diseñados para proteger la capital de la invasión. A lo largo de los siglos ha sido ampliado y remodelado por sucesivos monarcas, cada uno de los cuales ha dejado su huella en este emblemático edificio. Desde Enrique II, que construyó la primera torre redonda de piedra en el siglo XII, hasta Jorge IV, que transformó el castillo en un opulento palacio en el siglo XIX, cada monarca ha contribuido al tapiz arquitectónico que es el castillo de Windsor en la actualidad.
El corazón del castillo es el recinto superior, que alberga los apartamentos de estado, magníficamente decorados, y la histórica capilla de San Jorge. Los apartamentos de estado son una obra maestra de la decoración regia, adornados con exquisitos muebles, inestimables obras de arte y opulentos techos pintados. Entre las estancias más impresionantes se encuentra la Sala de San Jorge, utilizada para banquetes de estado y recepciones reales, y la Sala de Dibujo de la Reina, donde Su Majestad concede audiencias privadas. La Capilla de San Jorge, una obra maestra de la arquitectura gótica perpendicular, es una de las capillas más bellas y significativas de Inglaterra. Fundada por el rey Eduardo III en el siglo XIV, la capilla alberga las tumbas de 10 monarcas, entre ellos Enrique IV y su tercera esposa, Jane Seymour, Carlos I y la reina Victoria y el príncipe Alberto. Además de su importancia histórica y arquitectónica, el castillo de Windsor sigue siendo una residencia real en funcionamiento, y se utiliza con frecuencia para ceremonias de estado, visitas oficiales y reuniones familiares privadas. La bandera real ondea orgullosa desde la Torre Redonda siempre que la reina está en residencia, un símbolo visible de la monarquía británica y su perdurable conexión con la historia de la nación. Los extensos terrenos del castillo abarcan la Casa de Muñecas de la Reina María, una obra maestra en miniatura creada para la Reina María en la década de 1920, y el Parque Home, un tranquilo oasis que ha sido utilizado por la familia real para la recreación y el esparcimiento durante siglos. El castillo de Windsor no es solo un museo, sino un testimonio vivo de la historia, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran y donde el legado de los monarcas ingleses sigue vivo. Es un destino de visita obligada para cualquiera que desee experimentar la grandeza y la pompa de la monarquía británica y profundizar en la rica historia de Inglaterra. En el corazón de Japón, en la prefectura de Hyogo, se alza una estructura de elegante belleza y serena majestuosidad, el Castillo de Himeji. Conocido como el Castillo de la Garza Blanca, por sus brillantes paredes blancas y su elegante diseño que recuerda a un pájaro en vuelo, el Castillo de Himeji es la mayor y mejor conservada fortificación de Japón, un testimonio de la brillantez arquitectónica del país y un símbolo perdurable de la historia samurái. A diferencia de muchos de sus homólogos europeos construidos como fortalezas militares, el Castillo de Himeji fue concebido como un palacio fortificado, un símbolo de poder y prestigio para el poderoso clan Ikeda, que gobernaba la región en el siglo XVII. Su construcción comenzó en 1601, bajo la dirección del maestro constructor Ikeda Terumasa, y se completó 8 años después, dando lugar a un complejo laberíntico de torres, murallas y puertas, diseñadas tanto para impresionar como para defender. El castillo está situado estratégicamente en la cima de una colina, rodeado por 3 fosos concéntricos, lo que lo hacía prácticamente inexpugnable a los ataques en su época. Su característica más llamativa es su torre principal de 5 pisos, o Tenshu, que se eleva a más de 46 metros de altura y ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad circundante. La torre principal, construida con una intrincada red de vigas y pilares de madera, es un testimonio de la habilidad y la destreza de los antiguos artesanos japoneses. Sus elegantes aleros curvos, adornados con tejas blancas, parecen flotar sin esfuerzo en el cielo, mientras que sus paredes blancas, enlucidas con una mezcla especial de cal, conchas de ostra trituradas y arroz glutinoso, brillan bajo el sol. El interior del castillo está igualmente bien conservado, con sus pasillos de madera y sus habitaciones que ofrecen una fascinante visión del pasado. Los visitantes pueden explorar la armería, donde se exhiben armaduras y armas samuráis, o maravillarse con las intrincadas tallas de madera y las pinturas murales que adornan las habitaciones del señor. A lo largo de su larga historia, el castillo de Himeji ha sobrevivido a guerras, incendios y desastres naturales. Milagrosamente salió ileso de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron gran parte de la ciudad circundante y resistió el gran terremoto de Hanshin de 1995. Hoy en día, el castillo de Himeji está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno de los destinos turísticos más populares de Japón. Su belleza atemporal, su importancia histórica y su significado cultural siguen cautivando a visitantes de todo el mundo, convirtiéndolo en un testimonio de la resistencia del espíritu humano y el atractivo perdurable de la historia japonesa.
En lo alto de un escarpado acantilado, en el corazón de Transilvania, Rumanía, se alza el castillo de Bran, una imponente fortaleza envuelta en la niebla del mito y la leyenda. Conocido como el Castillo de Drácula, esta ciudadela medieval ha cautivado la imaginación del público durante siglos, inspirando innumerables historias de terror, películas y obras literarias. Aunque su conexión con la figura histórica de Vlad el Empalador, la inspiración para el Conde Drácula, de Bram Stoker, es tenue en el mejor de los casos, el castillo de Bran posee una atmósfera innegablemente inquietante que recuerda a los cuentos góticos de terror y misterio. Construido en el siglo XIV por caballeros teutónicos como puesto de avanzada estratégico contra el Imperio Otomano, el castillo de Bran se alza sobre un paso de montaña que conecta Transilvania con Valaquia, controlando una ruta comercial vital y sirviendo como baluarte contra las invasiones. Su ubicación estratégica, encaramado en lo alto de un escarpado acantilado con vistas al río Arges, lo convertía en una fortaleza formidable, casi inexpugnable a los ataques en la época medieval. La arquitectura del castillo es una mezcla única de estilos medievales y renacentistas, con sus torres puntiagudas, sus murallas y sus patios que crean un aire de cuento de hadas. Los visitantes pueden explorar sus estrechos pasillos, sus escaleras de caracol y sus habitaciones secretas, imaginando una época en la que los caballeros de brillante armadura recorrían sus pasillos y las damas de la corte miraban desde lo alto de sus torres. Aunque no hay pruebas de que Vlad el Empalador viviera alguna vez en el castillo de Bran, se cree que lo utilizó como prisión durante sus campañas militares. La reputación de crueldad y brutalidad de Vlad, que se decía que empalaba a sus enemigos en estacas de madera como castigo, contribuyó sin duda a la siniestra reputación del castillo. En el siglo XX, el castillo de Bran ganó fama mundial tras la publicación de la novela de Bram Stoker Drácula en 1897. Aunque Stoker nunca visitó Transilvania, basó su descripción de la guarida del conde Drácula en relatos de segunda mano y en su propia imaginación, inspirándose en la historia y el folclore del castillo de Bran. Hoy en día el castillo de Bran es uno de los destinos turísticos más populares de Rumanía, que atrae a visitantes de todo el mundo deseosos de experimentar su escalofriante atmósfera y conocer su leyenda. Tanto si eres un aficionado al terror, un aficionado a la historia, o simplemente buscas una excursión de un día única e inolvidable, el castillo de Bran seguramente te dejará una impresión duradera. Mientras exploras sus oscuros pasillos y sus torres, recuerda que la verdadera magia del castillo de Bran reside en las historias que evoca, los susurros del pasado que resuenan a través de sus muros y la capacidad de la imaginación humana para transformar la historia en leyenda. En el corazón del Valle del Loira, en Francia, se encuentra un testimonio de la ambición, el ingenio y la extravagancia renacentistas, el castillo de Chambord. Esta vasta y opulenta finca, considerada una obra maestra de la arquitectura francesa, es un símbolo del poder y el prestigio del rey Francisco I, que encargó su construcción en el siglo XVI. El castillo de Chambord no fue concebido como una fortaleza militar, sino como un pabellón de caza y un símbolo del poder real. Su diseño, una fusión única de estilos arquitectónicos franceses tradicionales e innovaciones renacentistas italianas, se atribuye a menudo a Leonardo da Vinci, que fue invitado por Francisco Pintor a Francia como pintor, ingeniero y arquitecto de la corte. La característica más llamativa del castillo es su icónica doble escalera helicoidal inspirada en los diseños de Leonardo da Vinci. Esta obra maestra arquitectónica, situada en el corazón del torreón central del castillo, consta de dos escaleras independientes que se entrelazan entre sí sin llegar a cruzarse, lo que permite a las personas subir y bajar sin encontrarse nunca. El castillo cuenta con una impresionante colección de 440 habitaciones, 84 escaleras y 365 chimeneas, un testimonio de la grandiosidad y el esplendor de la corte francesa. Sus interiores están adornados con elaborados techos abovedados, intrincadas tallas en madera y monumentales chimeneas, mientras que sus paredes están adornadas con tapices, pinturas y otras obras de arte de valor incalculable. El castillo está rodeado por un vasto parque vallado, el mayor parque forestal cerrado de Europa, que abarca más de 5.000 hectáreas de bosques, lagos y canales. Originalmente creado como coto de caza real, el parque alberga hoy en día una gran variedad de fauna salvaje, como ciervos, corzos y jabalíes, y ofrece un tranquilo respiro del bullicio y el ajetreo de la vida moderna.
Entre las características más destacadas del castillo de Chambord se encuentran sus tejados, a menudo comparados con el horizonte de una ciudad. Adornados con torres, torretas, cúpulas y chimeneas, los tejados ofrecen unas vistas impresionantes del parque circundante y un testimonio de la atención al detalle y la artesanía que caracterizó el Renacimiento francés. A pesar de su tamaño y grandiosidad, el castillo de Chambord nunca se terminó del todo. Francisco I solo pasó unas pocas semanas en el castillo, utilizándolo principalmente como pabellón de caza y para recibir a dignatarios extranjeros. Tras su muerte en 1547, el castillo fue pasando de mano en mano, cayendo finalmente en el abandono. En el siglo XIX, el castillo de Chambord experimentó un renacimiento del interés y los esfuerzos de restauración y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Hoy en día, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los destinos turísticos más populares de Francia, que atrae a visitantes de todo el mundo que vienen a maravillarse con su arquitectura, a explorar su historia y a sumergirse en el esplendor del Renacimiento francés. Mientras nuestro viaje a través de los castillos más impresionantes del mundo llega a su fin, esperamos que te hayas sentido inspirado por la historia, la arquitectura y las leyendas de estas extraordinarias estructuras. Desde las almenas de los castillos medievales hasta los opulentos salones de los palacios reales, cada castillo que hemos explorado ofrece una visión única del pasado y un testimonio de la creatividad y la ambición de la humanidad. Así que la próxima vez que te encuentres con un castillo, tómate un momento para apreciar las historias que guarda dentro de sus muros, las vidas que han pasado por sus puertas y el legado que continúa inspirando asombro y admiración en las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en esta aventura inolvidable, y que tus propios viajes te lleven a descubrir las maravillas ocultas de nuestro mundo.